vamos a ¿qué? A trabajar lo que es la sesión 1 de la guía, que es de la guía número 5. Entonces, para esa, ¿qué? Bueno, acá les comparto entonces pantalla. Compartir. Entonces, ahí están viendo pantalla, ¿cierto? Sí, señor. Sí, sino que es que el archivo PDF el PowerPoint está molestando. Entonces voy a utilizar el Word. Entonces, aquí acá nos hola, es necesario que para el desarrollo de esta sesión obtenidos en cada caso. Entonces, eh, acá nos dicen, utilizan un carro de en la parte A dice, cuando el carrito está quieto, hay algo. Entonces, si yo tuviera un carrito descansando sobre una superficie, como el que ven ahí en la foto, entonces, ¿qué fuerzas actuarían sobre ese carrito que está ahí en reposo? ¿Qué pueden ustedes decir de eso? Fuerza de gravedad. La fuerza de gravedad. Bueno, y la fuerza de gravedad, ¿cómo se llama? ¿O cómo la hemos denominado? La fuerza de atracción. ¿Cómo? La fuerza de atracción. Sí, es una fuerza de atracción de la gravedad, pero entonces que la vamos a denominar peso. Es la fuerza de gravedad, pero lo más común es denominarla peso. Entonces, voy a sacar acá el marcador. Y entonces, si actúa una fuerza, el carro al estar ahí quieto, actúa una fuerza que entonces la vamos a denominar peso. Entonces, esa fuerza actúa sobre todo cuerpo, como ya habíamos dicho la vez pasada. Y actúa aquí hacia en inglés. Entonces, ¿qué otra fuerza actúa sobre ese carrito de juguete?
¿Alguien me escucha? Entonces, la vez pasada estábamos hablando de una fuerza que ejercía la superficie, porque si la superficie no ejerce la suficiente fuerza, pues el cuerpo se va a hundir en ella. Entonces, un ejemplo de lo que alguien me respondía la vez pasada es que si yo me paro en una piscina, si me paro sobre la superficie del agua, esa superficie no me ofrece la suficiente fuerza, no soporta mi peso y deja que yo me hunda entre la piscina. Entonces, esa fuerza la vamos a denominar fuerza normal y va a ir directamente hacia arriba. Esa fuerza es F sub n, va a ser la fuerza normal. Ahora, por ahora dicen que el carro está quieto, ¿cierto? Y entonces si está quieto, no va a ser posible que tenga fuerzas, digamos, que en otro sentido. Entonces no va a ser posible que se mueva. ¿Listo? Entonces, la pregunta es, cuando el carrito está quieto, ¿hay alguna fuerza que actúe sobre él? Sí. Sí, entonces ya dijimos que era el peso o la fuerza de gravedad, como la ha llamado acá el compañero, y la fuerza normal, porque la superficie está soportando ese peso. ¿Es posible que el carrito se mueva espontáneamente? No, pues por ahora no, porque esas dos fuerzas deben estar equilibradas. O sea que aquí esta flecha de fuerza normal y de peso deben ser iguales. Bueno, me quedó más grande en el dibujo de fuerza normal, pero ustedes deben hacerlas iguales, porque están equilibradas. O sea, hay la misma fuerza para arriba y la misma fuerza para abajo, de tal manera que el cuerpo no va a correr hacia ningún lado porque esas fuerzas están equilibradas. Entonces, a la pregunta de que si es posible que se mueva el carro espontáneamente, ustedes van a colocar que no, porque digamos que la sumatoria de fuerzas en el automóvil, de momento, están equilibradas. Bueno, vamos con la parte B. En la parte B dice, ¿qué se debe hacer para que el carrito empiece a moverse? Justifique la respuesta. Entonces, ¿ustedes qué harían para que el carrito comience a moverse? Empujarlo. Empujarlo. Y al empujarlo, ¿usted le aplica una fuerza? Sí, obvio. Entonces, sí, al empujarlo. Y bueno, cuando usted empuja un carro, ¿tiene que vencer alguna otra fuerza para que el cuerpo se mueva? Pues el peso del carro. El peso del carro. Pero acá la cuestión ¿qué? Es que como ya vimos, ¿qué? El peso está equilibrado con la fuerza normal. O sea, esas dos fuerzas no nos interfieren. Entonces, ¿qué fuerzas? Usted lo va a empujar en lo horizontal, ¿cierto? O sea, usted va a aplicar una fuerza en lo horizontal. Entonces, digamos acá. Usted va a aplicar, digamos, una fuerza aplicada hacia allá. Ay, me quedó más torcida aquí. Entonces, usted va a aplicar, digamos, una fuerza hacia allá. Esa va a ser su fuerza aplicada, al decir que usted lo empuja. Pero entonces, en el sentido contrario, ¿qué fuerzas habrán para que
impidan el movimiento de este carro. Porque las otras fuerzas que dibujamos fueron el peso. Entonces, venga, a ver, dibujamos acá. Dibujamos acá el peso, que dijimos que era la fuerza de gravedad. Y hacia arriba dibujamos la fuerza normal. Pero entonces, ¿qué fuerzas irán en sentido contrario? En sentido contrario de la fuerza aplicada. ¿La fricción? La fricción, sí. Entonces, cuando ya empieza a ver, cuando ya empieza a haber una fuerza aplicada hacia allá, pues empieza a aparecer una fuerza contraria, que vamos a llamar F sub R, fuerza de rozamiento o fuerza de fricción, que es lo mismo. Entonces dice, ¿qué debe hacer para que el carrito en reposo empiece a moverse? Entonces, alguien dijo, debe empujarlo. Entonces, debe empujarlo debe empujarlo y para que empiece a moverse, debe aplicar una fuerza suficiente que contrarreste las que le sean contrarias. En este caso, la fuerza que puede llegar a ser contraria es la fuerza de rozamiento. ¿Sí? Bueno, ahora, luego dice, si empujas el carro de juguete por un instante, ¿por qué luego de soltar el vehículo se sigue desplazando en cierto trayecto? Mida la distancia usando el cronómetro del celular. eh, Estoy leyendo mal. Bueno, mida dicha distancia. Usando el cronómetro del celular, mida el tiempo durante el cual se mueve. Entonces, contestemos a la primera pregunta. ¿Por qué luego de soltar eh, el vehículo se sigue desplazando cierto trayecto? Entonces, ¿ustedes por qué creen que, que después de soltarlo, el vehículo se va a mover cierto trayecto? Entonces, yo por ejemplo, acá tengo un carrito, vean. Tengo un carrito. Eh, no sé si lo vean en mi cámara. Sí, señor. Ahí, mire, usted tiene el carrito, usted lo empuja y luego de que lo empuja se sigue, yo apliqué la fuerza acá al comienzo, pero luego de que lo empuja el carrito se sigue moviendo cierto trayecto. La fuerza está aplicada al comienzo y el carrito pues se sigue desplazando. Entonces, ¿por qué el carrito se sigue desplazando? Por la consecuencia de la fuerza que aplicamos, ya que la fuerza que aplicamos puede ser mayor que la fuerza de rozamiento por cierto tiempo, hasta que vuelven a ser iguales. Sí, pero entonces lo que pasa es que acá existe un principio que se llama la la primera ley de Newton, que dice que eh, un cuerpo, entonces, leamos la primera ley de Newton. Dice que todo objeto continúa en su estado de reposo o de movimiento uniforme en línea recta, a menos que sea obligado a cambiar ese estado por fuerzas que actúen sobre él. Entonces, primero el vehículo se opone a cambiar de estado
de movimiento, porque primero está en reposo. Entonces, un estado de movimiento puede ser el reposo. Luego, cuando está en movimiento, pues tiende a mantener ese estado de movimiento, ¿sí? Él trata de seguirse moviendo en línea recta. ¿Por qué se detiene? Porque hay fuerzas que le son contrarias. Y ahí es donde su compañera pues nombra una fuerza que le es contraria, que es la fuerza de rozamiento. El vehículo se sigue desplazando porque opone resistencia a que se cambie su estado de movimiento, que en ese caso ya se está desplazando. Pero como hay fuerzas que es contraria, una fuerza que es contraria, pues eso hace que se detenga. Entonces, en resumen de esa primera ley de Newton es que todo cuerpo o sistema tiende a mantener su estado de movimiento, siendo el estado de movimiento o el reposo o ya el movimiento en sí. Entonces, acá para la primera pregunta que sale en la parte C, ¿por qué luego de soltar el vehículo se sigue desplazando cierto trayecto? Entonces ustedes ahí van a colocar que el vehículo trata de conservar su estado de movimiento, que es cuando ya se está desplazando. Lo que sucede es que hay una fuerza que es contraria a ese movimiento, que es la fuerza de rozamiento, y eso hace que se detenga. Entonces esa primera ley de Newton también se llama ley de la inercia. ¿Listo? Y pues ustedes van a encontrar que eso tiene, ahorita vamos a ver un video que tiene ciertas aplicaciones en la vida cotidiana. Por ejemplo, cuando un vehículo choca, nosotros, o sea, los pasajeros que van en su interior, ellos van a la velocidad del vehículo, pero cuando el vehículo choca, las personas o sea, tratan de seguir su estado de movimiento, y eso hace que en algunas ocasiones ocurran accidentes en que la persona se sigue desplazando luego de que el vehículo choca y se estrella contra el panorámico o contra un vidrio y pueda que hasta se salgan del vehículo o sufran graves lesiones debido a ese impacto que sufre contra el mismo vehículo. Entonces, para eso, ¿qué se inventaron? Para sostener las personas al interior del habitáculo del vehículo. En un carro, Cinturones. el cinturón de seguridad, ¿cierto? Es de uso obligatorio el cinturón de seguridad, es por eso. Ya que digamos, en un bus, en un Transmilenio no se puede usar, es porque es un vehículo de desplazamiento masivo. Pero si se pudiera, todos deberían llevar cinturón de seguridad. Entonces, el vehículo trata de seguirse desplazando es por la ley de inercia, que trata de mantener su estado de movimiento. Y entonces ahí ustedes van a tomar una regla o un metro y van a medir la distancia en que se sigue desplazando. Y ya pues ustedes no lo van a hacer frente al computador, sino pues lo pueden hacer, digamos, en un espacio más abierto, de forma que ustedes puedan empujar más fuerte y puedan medir el tiempo en que se desplaza ese vehículo y la distancia que se desplaza. Entonces de eso pueden, digamos, tomar una foto y se la agregan al trabajo como evidencia del trabajo. Luego dice, si aplicas mayor fuerza que en el caso anterior, la nueva distancia que recorre el carrito, ¿qué parámetros físicos han cambiado en este caso? Usando el cronómetro del celular, mida el tiempo durante el cual se mueve el móvil. Entonces, si yo aplico mayor fuerza,
si yo aplico mayor fuerza sobre ese vehículo, entonces, ¿qué va a suceder? Entonces, digamos que yo tengo el carrito acá y aplico mayor fuerza. Entonces, ¿qué parámetros irán a cambiar? Antes solamente se desplazaba un pedacito dentro de la pantalla, ya se salió de la imagen que registra la pantalla. Entonces, ¿qué parámetros han cambiado al empujarlo más fuerte? La velocidad del carro. Bueno, aumentó la velocidad. ¿Qué otra cosa habrá aumentado? ¿Qué otro parámetro físico? La, la fuerza, bueno, la fricción disminuyó. La fricción disminuyó. ¿Será? Pues que la fricción es el rozamiento entre el piso y las llantas del vehículo, ¿cierto? Entonces, ¿será que eso cambia? Pues yo creo que no, porque las dos superficies siguen siendo las mismas. Sigue siendo el vidrio del escritorio y las llantas del vehículo. O sea, esas dos superficies no han cambiado. Entonces, la fuerza de fricción no ha cambiado, porque las dos componentes en donde hay rozamiento son las mismas. Entonces, ¿pero qué otras fuerzas? Bueno, cambió la fuerza aplicada, porque la fuerza aplicada ahora es mayor, ¿cierto? A eso nos obliga el enunciado. ¿Qué otros parámetros físicos han cambiado? El tiempo en el que se desplazó. El- sí, el tiempo de desplazamiento. Bien esa respuesta. ¿Qué otro parámetro? Entonces, mayor fuerza, mayor tiempo de desplazamiento. ¿Qué otro parámetro? También dicen que logra mayor velocidad. En cierta parte logra mayor velocidad. ¿Qué otro parámetro? Les hace falta uno. La fuerza de rozamiento aumenta. No, de esa dijimos que seguía siendo la misma, porque las superficies en contacto son las mismas. O sea, siguen siendo las mismas llantas con el mismo vidrio del escritorio. Entonces, les hace falta es un parámetro muy sencillo. Yo antes les La, puse a medir la distancia con el metro, la distancia que haya recorrido el carrito. ¿Será que ahora es la misma? no, ¿Cómo será? ¿Mayor o menor? mayor. Mayor. Entonces, hay mayor distancia recorrida, y eso sí no lo había nombrado. Entonces, aumentó la fuerza aplicada, aumentó la distancia recorrida, aumentó el tiempo empleado y aumentó digamos, la velocidad máxima que logra en el desplazamiento. Entonces, la velocidad máxima pues la logrará, pues recién se aplica la fuerza, porque después va disminuyendo a medida que la fuerza de fricción pues va frenando el vehículo. Entonces, ustedes tienen que, con el cronómetro del celular, medir el tiempo durante el cual se mueve el móvil y pues medir la nueva distancia. Entonces, ustedes pues ya con más espacio pues lo hacen con más espacio, que no sea frente al computador, pues lo hacen más, digamos, lo hacen más fácilmente. Bueno, eh, hay un punto 2. Bueno, hay un punto 1 que no hemos terminado. Bueno, luego en la parte dice, cambie el carro de juguete por uno de mayor tamaño o agrégale peso
al que tienes e intenta que recorra la misma distancia que en la situación B. Usando nuevamente el celular, mide el tiempo durante el cual se mueve. Compara los tiempos con la situación B. Compara la fuerza, impulso o esfuerzo en los dos casos. ¿Qué se puede decir? Aumentó, disminuyó o permaneció igual. Entonces, si yo le agrego peso al vehículo, entonces yo no tengo otro, digamos que yo no tengo otro carrito, entonces yo le voy a agregar peso. Digamos que le voy a agregar esta cajita aquí. Le voy a agregar esta cajita y entonces yo le aplico la misma fuerza que en la situación B. ¿Qué habrá pasado? Disminuyó el desplazamiento. Disminuyó el desplazamiento. Porque al amarrarle una cajita encima del carro, ¿qué parámetro ganó? O sea, ¿qué Tiene más peso. parámetro? ¿Cómo? La La fricción. fricción. Lo que ganó fue masa, ¿cierto? Masa, o sea, esto ya tiene una masa diferente. Y al ganar masa, pues va a ganar peso. Y al ganar peso, pues va a ganar fuerza normal. El peso va hacia abajo, pero la fuerza normal va hacia arriba. Entonces, ¿por qué tiene que ganar fuerza normal? Acá en este que se vea más. Mire, la fuerza normal va para arriba. Pero ¿por qué tiene que ganar más fuerza normal? Porque tiene que soportar más que va hacia abajo. Gravedad. Peso. O sea, la gravedad, peso. o sea, el peso, ¿cierto? La fuerza de gravedad o el peso. Entonces, hacia abajo tiene más peso. Y si tiene más peso, tiene que soportar más de una fuerza hacia arriba, que es la fuerza Normal. normal. Listo. Entonces, y si aplico la misma fuerza, el carro, pues, si yo trato de aplicar la misma fuerza, el carro se va a desplazar más poquito o más harto. Menos que Menos, el ¿cierto? punto. Se va a desplazar menos. Entonces, como se va a desplazar menos, entonces dice, pues usted nuevamente, usando nuevamente el celular, mide el tiempo durante el cual se mueve. Entonces, eso lo tienen que hacer con el cronómetro de su celular. Compare los tiempos con la situación B. Entonces, si se mueve más poquita distancia, ¿será que se va a mover, el recorrido va a durar el mismo tiempo o menos tiempo? Entonces, eso es lo que tienen que mirar cuando hagan el experimento. Dice, compara la fuerza o impulso o esfuerzo en los dos casos. ¿Qué puede decir aumentó, disminuyó o permaneció igual? Entonces, miren Pues el permaneció enunciado igual. acá que dice, e intenta que recorra la misma distancia que en la situación B. Si va a recorrer la misma distancia que en la situación B, ¿qué tendrá que aplicar? ¿Qué Más tendrá que fuerza. aplicar de más? Más fuerza, ¿cierto?
porque como tiene más masa el carrito, tiene que aplicar más fuerza para que se desplace el mismo trayecto. Ya ustedes con el celular miran si al desplazarse ese mismo trayecto se demora más o menos tiempo. Y compare la fuerza, impulso o esfuerzo en los dos casos. ¿Qué puede decir? ¿Aumentó, disminuyó o permaneció igual? Entonces, si usted quiere que ese carrito con más masa se desplace la misma distancia, como dice aquí, la misma distancia, entonces venga, lo subrayamos ahí. Acá dice, vea, la misma distancia que en la situación B. Entonces, ¿qué debe hacer para que se desplace la misma distancia? ¿Cómo tiene que ser esa fuerza? Más, menos o igual. Mayor. Mayor, ¿cierto? Entonces ustedes tienen ahí que explicar que la fuerza tiene que ser mayor, ya que el cuerpo se va a desplazar la misma distancia, pero que ahora tiene mayor masa. Y entonces, acá esto es una aplicación ya de lo que vamos a llamar la segunda ley de Newton. Entonces, la segunda ley de Newton, entonces vamos a escribir aquí, que esa sí no la pasé a la presentación. Entonces, la segunda ley de Newton dice, en resumen, que toda fuerza genera un cambio en el estado de movimiento de un cuerpo. Entonces, pero esa fuerza, pues también depende de la masa y también va a incidir en la aceleración. Entonces, vean, hay una ecuación que nosotros manejamos acá en la segunda ley de Newton, que es fuerza es igual a masa por aceleración. Entonces, si yo aplico, o sea, si aplico la misma fuerza, pero aumenta la masa, si aumenta la masa, pues la aceleración va a disminuir, ¿sí? O sea, si aplico la misma fuerza, pero si tengo más masa, al agregarle más al carrito, pues esa aceleración va a disminuir. O sea, la aceleración que es el cambio de velocidad que logra el cuerpo. Entonces, por obligación, para que haya aceleración en un cuerpo, debe haber una fuerza. Si no hay fuerza, no hay cambio en el estado de movimiento, ya sea de reposo o de movimiento continuo de un cuerpo. Listo, ahora vamos para la parte F. Dice, ahora amarra de la parte delantera del carrito una cuerda y jala de ella. ¿Qué fuerzas actúan sobre el carro de juguete cuando está en movimiento? Haga un dibujo utilizando flechas para representar las fuerzas. Entonces, la situación entonces va a cambiar. Entonces, miremos acá. ¿Ustedes tienen el carrito ahí? ¿Cierto? Sí, señor. Sí, entonces van a ponerle la cuerda, al carrito. Ay, este ratón se le dio por molestar. Bueno, entonces van a ponerle la cuerda al carrito. Mientras
mientras yo también lo hago. Que no sé cómo hacer para que se vea más grande lo que yo estoy haciendo en en el escritorio. Que ayer me regalaron un carro. Me regalaron un carro nuevo. Bueno, yo ya le tengo amarrada la cuerda. Entonces, ahí ustedes están viendo. Entonces, cuando yo halo el carrito con la cuerda y este se desplaza, ¿qué fuerzas actúan ahora sobre el carrito? Yo lo voy alando y se va desplazando. ¿Qué fuerzas ahora actúan sobre el carrito? Entonces, los escucho. Pues la fuerza de la cuerda, o sea, la fuerza que usted aplica en la cuerda, que jala el auto. Sí, la fuerza que yo aplico al auto a través de la cuerda. Entonces, siempre que aparecen esas cuerdas y que yo aplico fuerza a través de ellas, entonces las vamos a denominar una fuerza de tensión. Es hacia acá, entonces acá señalando con el esfero, hacia allá, la punta del esfero, digamos, que sería la punta de la flecha. Entonces, hacia allá sería la fuerza de tensión. Fuerza de tensión. La fuerza de tensión es cuando hay cables o cuerdas. Fuerza de tensión, listo. Entonces, esa es una fuerza nueva que no habíamos visto. ¿Qué otras fuerzas ya habíamos visto y siguen actuando sobre este carrito? Pues la fuerza normal y el peso. La fuerza normal hacia arriba y el peso hacia abajo, ¿listo? Fuerza normal y el peso, y tenemos la tensión. Nos hace falta una, ¿cuál será? Fricción. La fricción. Entonces la fricción apuntaría hacia atrás. Entonces ahí completaríamos las cuatro fuerzas, ¿no? ¿Sí? Una hacia atrás, que es fricción. Otra hacia acá, que es tensión, que es la que se aplica a través de la cuerda, tensión. Hacia abajo, peso, y hacia arriba, fuerza normal. ¿Listo? Entonces ahí tendríamos que pues tener algo similar a lo que tenemos acá, pero entonces algo similar a lo que tenemos acá, pero entonces acá la diferencia es que nosotros acá vamos a representar digamos que acá hay una cuerda. Acá hay una cuerda que se amarró de acá y la cuerda está para allá. Y acá hay pues una mano que ala esa cuerda. Entonces el que vaya a dibujar el sistema de fuerzas, pues va a encontrar acá una fuerza que la vamos a llamar tensión. Entonces, como les repito,
Las fuerzas de tensión son cuando aparecen cuerdas o cables. Del resto, pues las otras fuerzas son las que ya habíamos visto. La fuerza normal, la fuerza de gravedad o el peso y la fuerza de rozamiento o de fricción. Entonces, ahí pues nos dice, le quitamos esto de acá, nos dice, amarra a la parte delantera del carrito una cuerda y jala de ella. ¿Qué fuerzas actúan sobre el carro de juguete cuando está en movimiento? Ya las dijimos, son 4 fuerzas. Haga un dibujo utilizando flechas para representar las fuerzas, pues es un dibujo, que ustedes hagan un dibujo similar al que ya se mostró, pues obviamente bien hecho, pues porque yo acá pues lo hago a pulso. ¿Listo? Ahora, hay un segundo punto, pero entonces eh, antes del segundo punto vamos a hacer el tercero porque necesito que algo se empiece a pegar por ahí, se empiece a pegar y mientras eso se pega, entonces hacemos el segundo. O sea, mientras se pega algo en el tercer punto, desarrollamos el segundo. Entonces, miremos el video del tercer punto. Dice, observe un video de 3 minutos suministrado por el docente, donde se muestra cómo construir un aerodeslizador casero. Luego, procede a construir uno y analiza su funcionamiento mediante la solución de las siguientes preguntas. Entonces, están viendo pantalla, ¿cierto? Entonces, vamos a ver un video. Profe, no se oye nada. ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? No se oye nada. ¿Los demás están escuchando lo del video? No, señor. Entonces, como no se escucha nada, entonces lo que vamos a hacer es que yo les voy a copiar el link del video. Yo les voy a copiar el link del video, entonces. Les voy a copiar el link del video acá en la conversación. Ustedes lo van a ver allá. Entonces, el video demora más o menos 3 minutos. Copien por favor el link y ustedes lo ven allá. Y entonces apaguen sus micrófonos y hablamos en 3 minutos. Una vez vean el video.
No le escucha. Usted tiene que meterse a YouTube y ver el video. Ustedes mismos. No se escucha. Es que les repito, yo les envié en el chat de la conversación de acá de la clase, les envié el link del video. ¿Ya lo vieron? Mire, es este. Ustedes se meten ahí, le dan clic y ven el video. ¿Sí lo están viendo? Listo. Listo. ¿Los demás ya vieron el video? Todavía no se termina. Bueno. Listo. ¿Listo? Bueno, entonces, no sé cómo hacer para que mi pantalla se vea completa. Bueno, no sé cómo hacer. Bueno, ustedes ya tienen el CD, ¿cierto? Tienen el CD, ¿sí? Enciendan un momentico sus cámaras para indicarles. Tienen ustedes el CD y la tapita, ¿sí? La tapita. Yo no. Bueno, se supone que esos eran los materiales que yo pedí para la clase. Entonces, vea, ustedes tienen estas dos cosas. Tienen ¿el qué? El chupo este, yo lo tengo de una botella de agua a cielo y tengo el CD, ¿sí? Tengo el CD. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a aplicarle un poquito de silicona acá y voy a pegar la tapa acá. Voy a pegar la tapa ahí, ¿sí? O lo hago con Super Bonder. Con Super Bonder. Entonces, pues me gustaría ver que estén haciendo eso.
Entonces prendan sus cámaras para mirar que hagan eso. Ahora no van a decir que no tienen cámara. Un momento, profesor. Es que estoy solucionando un problemita aquí. Yo no tengo cámara. Bueno, yo les puedo mostrar lo que... Yo no lo voy a pegar porque pues yo no voy a hacer el trabajo, pero los materiales que ustedes deberían tener serían estos dos. Entonces, cuando empecé a mezclar los dos décimos, ya nadie volvió a prender cámara porque tal vez no se quieren dejar ver de los del otro curso. No sé cuál será la fobia con que estén los de 10.1 y los de 10.2. Pero cuando estaban los cursos independientes sí usaban la cámara. Entonces, la cuestión acá es que cojan el disco y lo peguen acá a la tapa, así como vieron en el video. Entonces, ¿ya lo hicieron? Y la otra es que cuando entren a la clase pongan su nombre para poder ahorita al llamado de lista que quede más fácil, porque ¿qué? Porque ¿Dónde cambia eso? ponen es cualquier, digamos, apodo, yo no sé, entonces queda difícil identificarlos, o mediante el correo. Entonces, ¿ya pegaron la tapita al CD? Es que toca dejarla secar. Con eso nos vamos a hacer el segundo punto. Un momento. Listo, hágale a ver. Hágale a ver, yo espero. Que ya nos queda media hora. La cámara no me quiere servir. Bueno, no importa. Vaya pegando pegue la tapita Eso, al CD. ¿Cómo dice? ya. Ya lo pegó, listo. Entonces vamos a dejarlo por ahí a un ladito, vamos a dejar eso ahí quietico. Vamos a dejar eso por ahí un ladito quietico. O incluso con algo encima que nos apoye eso ahí, para que eso se seque y nos quede completamente sellado. Nos quede completamente sellado entre el qué, entre el CD y entre el CD y la tapita. Y ahora, Listo, estamos esperando que sus demás compañeros lo hagan. Me pegó el dedo. Eso sí toca tener cuidado de no echarse en el dedo.
Esto, profe, ¿también sirve una tapita de botella así normal? Lo que pasa es que como No, necesitamos que selle la entrada de aire, entonces no nos sirve una tapita normal. Lo que pasa es que esto tiene como un cheque, ¿no? ujú. Usted lo cierra y impide que salga el aire. La bomba quedaría inflada. Cuando lo abre, pues la bomba deja que salga el aire, y entonces al salir el aire pues se va a formar aquí una salida de aire entre el suelo y el CD. Bueno, yo creo que ya es tiempo suficiente para que hayan pegado eso. Entonces vamos a dejar eso por ahí a un ladito para que se pegue y ahorita pues terminamos de hacer ese experimento. ¿Listo? Entonces Va. vamos con la presentación. Entonces, dice en el punto 2 dice, observe un video sobre la primera ley de Newton. Entonces, vamos a mirar el video. Vamos a mirar el video. Entonces voy a probar otra cosa. A ver si se puede compartir el video a través de acá. Ahí, ahí se escucha. No se No, escucha. ¿No se escucha? no, profe. Configure Rogelio, eso. Configure eso. No se Eh, escucha. el que dice que configure eso, ¿usted sabe cómo se hace? ¿Qué hay que hacer? Y hable pues, Sergio. Cállese, John. máquina. Bueno, espere, les envío el link porque ese link quedó todo vasto ahí. Bueno, entonces yo les voy a Profe, enviar, parlantes a eso. ¿cómo dice? ¿Y le tiene parlantes a eso o está usando audífonos? Eh, o sea, está el computador solo, el solo computador, no tengo audífonos. Ah, pues de razón. ¿Cómo escucha? Eh, pues yo escucho a través del bafle del mismo computador. Por eso, configure la salida del audio. La salida del audio. Mm, bueno, si quieres le comparto pantalla y con eso usted me va diciendo. Compartir. Mire, yo acá tengo sistema. Puede ser acá en sonido. Sí. Acá en sonido.
Acá dice altavoces Realtek Audio. Sí, o lo otro es que yo le conecte unos baffles al computador. Eso. Eso es mejor. Venga a ver. Venga a verle. Le conectamos. Yo acá tengo un baffle. Entonces miremos acá. Profe, le toca que los configure para que queden saliendo, para que quede la salida del audio por los parlantes, y si no de nada le sirve conectarlos. Sí. Entonces salida. Ustedes están viendo mi pantalla, ¿sí? Sí. Sí. Dice, pero entonces no me da otra opción. Aquí yo le pico y no. Bueno, el micrófono sí está, sería bien, pero. Sonido. Panel de control. O sea, acá donde estoy metido, ¿no? Sí, ahí en el panel de control de sonido. O sea, ahí es donde estoy, vea, acá dice sonido. No, es que abajo dice panel de control de sonido. Y panel de control de sonido. O sea, ahí abajo, abajo. Aquí donde estoy bajando. No, donde está la carpeta del sonido, abajo está en azul. El Acá, segundo. acá. Ujú. Entonces, reproducción. No le cogió los altavoces que le conectó. Bueno, y si no cogieron esos cacharros, entonces, ¿qué hago? Ah, entonces le tocó escuchar a los demás pues, el video, porque si no le cogió paila. Bueno, entonces, yo ya les envié ¿el qué? El video en este, nada más hay que escuchar los 6 primeros minutos. Entonces, me hacen el favor y copian el audio y escuchan los 6 primeros minutos, por favor. Copien el audio, por favor.
Apaguen sus micrófonos y vean su video allá.
Ya. Listo. Listo. Entonces, vamos a mirar entonces las preguntas. Ya los otros vieron el video, ¿sí? Sí, pues habla prácticamente lo que dijo usted ahorita. Sí. Sí, es que todo tiene que ver. Creo que es que me hace falta por conectar un cable. Entonces, para la próxima vamos a ensayar. Para la próxima vez vamos a ensayar, a ver. Entonces, dice, en el primer experimento, ¿por qué Pedro, para modificar el estado de reposo, en el primer experimento, ¿qué hace Pedro para modificar el estado de reposo o de movimiento de una bola? Entonces, ¿qué es lo que hace Pedro para modificar el estado de reposo o de movimiento de una bola? Me empuja. Lo empuja. Entonces, él aplica una fuerza mediante ¿qué? ¿Cómo aplica la fuerza? Soplando la bola. Soplando la bola. Entonces, él aplica una fuerza mediante un soplo. ¿Listo? Entonces, él lo que hace es modificar ese estado de reposo. Y cuando se está moviendo, para cambiar la trayectoria de la bola, o sea, ya la bola ya ganó un estado de movimiento distinto al de reposo, ya se va desplazando, pero para cambiar su estado de movimiento, la bola va en línea recta, pero Pedro vuelve a modificar su estado de reposo soplando nuevamente la bola de tal manera que cambia su trayectoria, ¿cierto? Cambia la trayectoria y entonces vuelve a cambiar su estado de movimiento, que la bola va para un lado y él la empuja mediante un soplo y entonces cambia ese estado de movimiento para que la bola cambie la dirección de su trayectoria. Entonces, ¿en qué consiste el estado de movimiento de un cuerpo entonces? ¿En qué consiste el estado de movimiento? Según lo que vieron. Pues consiste en que primero tiene que estar Moverse. quieto y tiene que haber una alteración ahí en el reposo. Sí. Puede haber una alteración. El estado de movimiento puede ser el reposo, en el que le aplicaron una fuerza para que cambiara ese estado de reposo. O puede ser que ya se esté moviendo, como cuando Pedro le dio un primer soplo a la bola. Él le dio un primer soplo a la bola y entonces la bola ganó un estado de movimiento que ya no es de reposo, sino que es un estado en el que se va moviendo la bola. Y entonces ya ganó ese estado de movimiento en el que la bola se va desplazando. ¿Y qué hizo para cambiar nuevamente ese estado de movimiento? Aplicó otra fuerza mediante otro soplo, volvió a soplar y volvió a cambiar su estado de movimiento, porque la bola iba para un lado e hizo que cambiara la trayectoria y entonces ya cambió la dirección. Entonces, el estado de movimiento puede ser que la bola esté en reposo o que ya se vaya desplazando, no porque le estén aplicando una fuerza, sino porque ya ganó un estado de movimiento en el que se va desplazando, porque la fuerza solamente es al comienzo, la fuerza solamente es al comienzo, apenas la sopla. Después la bola gana un estado de movimiento en el que se va desplazando. ¿Listo? Entonces el estado de movimiento, en resumen, puede ser que la bola esté en reposo o que se esté moviendo con una velocidad constante. La parte C dice, ¿por qué los cuerpos que van sobre la patineta se siguen moviendo una vez choca con un obstáculo? Entonces, ¿por qué será?
porque el cuerpo va en movimiento junto a la patineta y cuando se estrella la patineta, pues el cuerpo sigue con su trayectoria. Sí, o sea que ese cuerpo que va sobre la patineta ya ganó un estado de movimiento, ¿cierto? Obvio. Y él, y ese muñeco que va sobre la patineta, pues trata, ese muñeco, o también había una manzana, ¿cierto? Ese muñeco o ese objeto que va sobre la patineta gana un estado de movimiento en el que se va desplazando. Entonces, una vez choca la patineta, ese cuerpo trata de continuar con ese estado de movimiento, por eso su trayectoria sigue. Lo que pasa es que cae al suelo porque sobre él actúa una fuerza, que es la fuerza de ¿qué? Y la gravedad. De la gravedad. Entonces, esa fuerza hace que ese movimiento se vea como parabólico porque el cuerpo sale hacia adelante, pero como hay fuerza de gravedad, lo hace que caiga y choque contra el suelo de todas maneras. Dice en el video, ¿qué condición se da para que haya aceleración de un cuerpo? Entonces, ¿qué es la aceleración? Es el cambio de la velocidad, o sea, que aumente la velocidad. Sí, puede ser que esté en reposo y empiece a desplazarse, o puede ser que ya se va desplazando y que le aplican mediante un soplo algo para que cambie la dirección de la trayectoria y también cambie la velocidad. Entonces, ¿qué condición debe haber para que haya aceleración de un cuerpo? Eso lo dijeron. Mediante el soplo, ¿qué se está aplicando en últimas? Como una fuerza, ¿no? Una fuerza. Entonces, la condición que se da para que haya aceleración en un cuerpo es que haya una fuerza. O sea que sin fuerza, pues no hay aceleración, ¿cierto? Porque la aceleración no es un cambio en la velocidad. Entonces, si está en el reposo, para que aumente su velocidad, tiene que haber fuerza. Y si se está moviendo para que cambie esa velocidad, tiene que aplicarle más fuerza, ya sea para que se siga moviendo en el mismo sentido o para que cambie la dirección de su trayectoria. ¿Y qué características comunes hay en los experimentos de lápiz y la niña en los patines? Entonces, hay un lápiz que está apoyado sobre un aro, ¿cierto? Y hay una niña que está sobre una mesa en unos patines. Entonces, cuando el lápiz está apoyado sobre el aro y la niña está apoyada sobre la mesa, ¿qué es lo que sucede en cuanto a fuerzas? Pasó con yo. Bueno, pues también usted puede opinar. ¿Qué pasó en cuanto a las fuerzas? O sea, cuando el aro está apoyado, el lápiz está apoyado, perdón, en el aro, ¿cómo sería la sumatoria de fuerzas ahí? ¿Qué fuerzas actúan sobre el lápiz cuando está en el aro? ¿De qué fuerzas hemos hablado toda la clase? La gravedad. De la fuerza de gravedad, ¿sí? ¿Qué otra fuerza actúa sobre el lápiz? La fuerza de gravedad. ¿Y, Normal. ¿y la qué? Normal. Y la normal. Entonces, esas dos fuerzas están equilibradas, ¿cierto?
La Pero, fricción. bueno, pero es que el cuerpo ahí no se está moviendo para un lado y para el otro. Solamente son la fuerza normal y la fuerza de gravedad o el peso. Solamente esas dos fuerzas. Entonces, ¿qué sucede cuando le quito el aro de debajo del lápiz? ¿Qué le quito? Al quitarle el aro, ¿qué fuerza le quito? ¿La fuerza de gravedad o la fuerza normal? La normal. La normal, ¿cierto? Porque le quito la superficie. Entonces, como le quito la superficie, le quito la fuerza normal. Y al quitarle la fuerza normal, solo queda actuando la fuerza de gravedad sobre el lápiz y por lo tanto el lápiz cae hasta donde encuentra otra superficie. Y lo mismo sucede con la niña. La niña está apoyada sobre la mesa, pero entonces la mesa la están moviendo para adelante y para atrás de tal manera que la niña permanece en un solo sitio, porque las ruedas la hacen, la hacen permanecer, digamos que quieta, y lo que se está moviendo son las llantas de los patines. Entonces, a la final sobre la niña solamente están actuando dos fuerzas, que es el peso o la fuerza de gravedad y la fuerza normal, que es la que ejerce la mesa sobre la niña. Pero cuando quitan la mesa, deja de existir la fuerza normal, al igual que el lápiz. Entonces queda actuando solamente la fuerza de gravedad, de tal manera que como queda actuando solamente la fuerza normal, hay un desequilibrio entre esas fuerzas y la niña cae hasta que encuentra otra superficie en la que vuelve a encontrar equilibrio entre esas dos fuerzas. ¿Listo? Y el último punto, de acuerdo con lo mostrado por Pedro, Alexander y los estudiantes, ¿cómo explicarías en un párrafo la primera ley de Newton? Entonces, sería ahí, ¿qué explicarían ustedes? De acuerdo a lo que vieron en el video, la primera ley de Newton. Pues sería algo así como que todo cuerpo en la Tierra tiene dos fuerzas aplicadas, que sería la fuerza normal y la fuerza de la gravedad, y que todo cuerpo Sí, en reposo, para que tenga movimiento, de tener una fuerza aplicada, ¿no? sí, Y ya. y ya. Ese puede ser una respuesta. De todas maneras, pues ahí es la respuesta de cada quien. Y como acá es una respuesta en la que se debe redactar, pues la redacción no puede ser igual para todos, porque si no, pues yo diría que hay copia, ¿cierto? Entonces, como es una redacción, la redacción debe ser de cada quien como quiera redactar su respuesta, pero una buena respuesta pues es similar a lo que acabó de contestar su compañero. Bueno, entonces, resulta que ahí mostraban en el video, eh, venga, yo conecto esto a ver si ahora sí, funciona. Y hasta que veamos la publicidad. Maidencito y Natalia. ¿Ahí siguieron sin escuchar? Sí, sas. ¿Sí? Bueno, entonces ustedes como ya vieron el video no necesitamos verlo. Simplemente ustedes pegaron
lo que se ve ahí en la pantalla, que pegaron lo que ellos llaman ahí el pitorro, lo pegaron al CD, luego ahí colocan la bomba, El globito. sí, y entonces lo que van a hacer es inflar inflar la bomba, y entonces al inflar la bomba, entonces destapan el chupo, digámoslo así, y entonces la bomba o el aerolizador, como ya quedó construido, se va a empezar a desplazar sobre la superficie. Entonces, ustedes, alguno de ustedes ya tiene ¿el qué? El aerolizador hecho. ¿Ya lo pegaron? Ya está volando. No, pero eso no es para que vuele, es para que se deslice sobre ¿sobre el qué? Sobre el aire, sobre la superficie, digo. Entonces, ¿alguien lo tiene ya hecho? Póngale la bomba. Ya no es sino ponerle la bomba ¿y qué? Ponerle la bomba e inflarlo. Se supone que ya No tuvo tengo tiempo. bomba. ¿Cómo? No tengo la bomba. Ah, pero yo pedí los materiales desde la clase pasada. Pero no la tengo. Voy por ella. Sí, de aquí hasta que vaya a la tienda. Bueno, ¿alguien la tiene hecha ya? La- Que nos la pueda mostrar a través de su cámara. ¿Nadie la tiene hecha? No, como que no hay nada. Bueno, entonces, lo que se observa ahí es que cuando las personas eh, el aerodeslizador, empujan el aerodeslizador, entonces sobre la superficie del suelo y dejan empujar y empujan el aerodeslizador, entonces este se va a deslizar más fácil sobre el suelo. ¿Por qué? Porque se va a crear un pequeño colchoncito de aire entre el CD y el suelo, de tal manera que con eso se va a disminuir la fuerza de rozamiento. Y al disminuir la fuerza de rozamiento, pues el aerodeslizador se va a desplazar más fácil, porque con la película de aire que se forma entre el CD y el suelo, pues se va a desplazar con mayor facilidad. E incluso el aerodeslizador va a dar un poco de vueltas, por decirlo así, debido hacia donde se incline el globo, pues va a dar un poquito de vuelta dependiendo hacia donde se incline el globo, pues una vez empiece a desplazar. ¿Listo? Entonces, vamos a mirar las preguntas. Vamos a mirar las preguntas. Pero ¿alguien tiene el aerodeslizador hecho que nos lo pueda mostrar? ¿Nadie? Es que lo de los materiales era en serio. Entonces, dice, ¿cuál es la diferencia cuando empujo el aerodeslizador sobre una superficie plana sin aire en la bomba y con aire en la bomba? Entonces, ¿cuál creen que va a ser la diferencia?
Pues que el que tiene aire va a moverse más mejor. Va a ser más fácil de moverse. Sí, va a moverse más fácil, porque se está disminuyendo la fuerza de rozamiento, ¿cierto? Al crear como una película de aire entre el ¿qué? Entre el CD y la superficie del suelo. ¿Listo? La parte B dice, al tener la bomba inflada en el aerodeslizador, ¿qué sucede con el rozamiento entre el disco y la superficie horizontal cuando aún está en movimiento? Entonces, ¿qué va a suceder con ese rozamiento entre el disco y la superficie horizontal cuando está en movimiento? Pues va a disminuir. Va a disminuir esa fuerza de rozamiento, ¿cierto? Listo. Entonces eso hay que explicarlo. Y de todas maneras en el video dan una pequeña explicación de eso. Y en la parte C dice, al empujar con una fuerza aproximadamente igual el aerodeslizador sin aire en la bomba y con aire en la bomba, ¿en qué condición se desplaza en mayor longitud y por qué? Entonces, ¿dónde se va a desplazar en mayor longitud? ¿Sin aire o con aire? Pues con aire. Con aire. ¿Y por qué? Porque el aire hace que disminuya la fuerza de rozamiento. Entonces va a haber menos fricción y pues ya va a pasar más fácil el CD. Ah, bueno, muy bien. Esa respuesta está bien. Hace falta de redactarla bien en la solución de la guía. Y listo. Empuja el aerodeslizador con la bomba inflada y la bomba desinflada, de tal manera que recorran la misma distancia. ¿En qué caso se hizo más fuerza y por qué? Entonces, ¿ustedes en qué caso harían más fuerza? Cuando está desinflada. Cuando está desinflada. ¿Por qué? Pues porque ya no hay tanto aire que haga contrafuerza en la fricción. Listo. Entonces, al estar la bomba desinflada, la fuerza de fricción estaría, como quien dice, en lo máximo que se puede presentar entre la superficie y el CD. Y por tanto, en ese caso se debe contrarrestar esa fuerza de fricción. Y para contrarrestarla, pues se debe hacer más fuerza, para que los dos, en ese caso, los dos aerodeslizadores se desplacen la misma distancia. Listo, entonces en la solución de esto ustedes deben agregar una foto del aerodeslizador hecho. ¿Listo? Entonces cada quien debe hacer su aerodeslizador y tomarle una foto. No puede ser que haya aerodeslizadores iguales. ¿Listo? Y materiales para la próxima clase. Entonces, ustedes me dicen si no los pueden adquirir y entonces hacemos más bien ejercicios. Les cambio la sesión 2 por una lista de 20 ejercicios, digamos. 10 ejercicios para que no sean tantos. Si no pueden hacer esa actividad, no traen los materiales, entonces les cambio la actividad por una lista de 10 ejercicios. Entonces, los materiales son una moneda de 50 pesos de las pequeñitas y una moneda de 1.000 pesos. 2 hojas tamaño carta, una hoja de papel carbón y un lápiz. Entonces, ¿pueden traer esos materiales para dentro de 8 días? Sí, señor. Sí. Ah, bueno. Entonces, pues, Sí, la actividad entonces seguirá siendo la misma mientras ustedes tengan los materiales. ¿Listo? Entonces, pues, eso sería todo. Hoy debe quedar hecha esta actividad ya resuelta. Y con eso, la otra semana procuramos hacer
2 días clase. Entonces, como son, ahí en la guía le aparecen 5 sesiones, entonces la otra semana hacemos 2 días clase, avanzaríamos hasta la sesión 3. Y la primera semana de agosto haríamos otras 2 sesiones y acabaríamos la guía número 5. ¿Les parece? Listo. Listo. Eso. Listo, entonces no se les olvide los materiales. No se les olvide los materiales.